Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por hacerse presentes en esta tarde, en este momento donde decimos que las fuerzas del cielo han conspirado, Edgardo, para que sea hoy la charla y que nos puedas explicar también un poco lo que estuvo sucediendo esta semana. Pero en realidad, estar hoy en este lugar con Edgardo Ferrer, que para quienes no lo conocen, él es uno de los economistas, a nuestro entender, más importantes de la Argentina, desde su visión desde el marxismo. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Económica en la época de Onganía. Exacto. Hoy es docente universitario bueno, formado y de aquella escuela de Horacio Chiaffarini, con quien digamos, hemos estudiado y hemos entendido, o al menos intentamos entender qué sucede en la Argentina y cuáles son los fenómenos profundos, digo, más allá de la criptolibra y las cuestiones que ahora son moneda corriente, poder entender hacia dónde va la economía argentina. Esta charla se da en el marco de una cantidad de instancias y de actividades de formación de compañeros y compañeras que bueno, estamos muy contentos y contentas de que hoy esta participación sea tan masiva, que me parece que nos vamos a enriquecer. Llamamos a este conversatorio, a esta charla, la política económica de Milei, sus límites y crisis de la economía argentina. Así que sin más preámbulos, los dejo con Edgardo Ferrer. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, la charla, yo había pensado en iniciarla pensando o planteando esta situación de estabilidad aparente que existe en la economía argentina, más allá de los episodios estos recientes, a los que no me voy a referir porque no entiendo muy bien esto de lo cripto, pero hay una sensación en los medios de comunicación, entre empresarios y distintos sectores, la idea de que la Argentina está transitando un periodo de estabilidad y con avances importantes en lo que ellos plantean como objetivos, ¿no es cierto? Mi charla va a intentar encontrar por qué en realidad esta sensación de estabilidad es aparente, digamos. Es una sensación que proviene de que la inflación ha estado bajando, de que el dólar está más o menos estable, de que la prensa maneja la idea de que hay equilibrio fiscal. Hay una serie de datos que están dando vuelta que dan la imagen de una cierta estabilidad. Y yo entiendo que esta estabilidad es aparente. Como dijo acá la compañera, es importante que tratemos de buscar en estos fenómenos cuáles son las razones profundas de ellos, las causas más profundas, y nos tenemos que referir no a las manifestaciones, sino a las relaciones de producción que dominan en la Argentina. O sea, nuestro punto de partida para analizar una situación económica es estudiar las relaciones de clase, las contradicciones económicas, en este caso, que existen en nuestra sociedad. Todos sabemos, por nuestra formación, la mayoría de nosotros, que la Argentina es un país dependiente de los imperialismos y con una estructura agraria en la que sobrevive todavía el latifundio de origen precapitalista y que sigue creciendo. Entonces, desde la dictadura para acá, este es un rasgo característico de la estructura económica argentina, pero desde la dictadura para acá ha habido una profundización de la dependencia
y de los rasgos más retrógrados de la estructura. Entonces, como decía Ciafardini, la economía argentina funciona con relativa estabilidad cuando está pagando el tributo al imperialismo y está asegurando las rentas parasitarias a la oligarquía y a los sectores de la burguesía intermediaria asociada a los imperialismos. Ellos controlan los bancos, controlan la tierra, controlan los transportes, controlan la industria, los puertos, los ríos, la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, control que se ha agravado desde la dictadura para acá, se ha profundizado desde la dictadura para acá, y por lo tanto controlan la plusvalía, las ganancias. Y tienen, en un país como el nuestro, la exigencia de esas ganancias retirarlas de nuestro país o acumularlas especulativamente. El capital extranjero, por ejemplo, que realiza ganancias extraordinarias por su posición monopolista, reinvierte muy poco en la Argentina, en la medida en que esto es posible, pero en lo principal tiende a extraer de la Argentina sus superganancias y tiende a extraerlas en moneda verdadera, en moneda dura. ¿La moneda dura cuál es? El dólar, no es el peso argentino. La moneda dura, en un sistema mundial en donde el dólar es la divisa y ha reemplazado formalmente al oro, si bien la ley económica sigue diciendo que está el oro detrás de todo esto, pero es el sistema mundial actual monetario es el dólar, la divisa mundial. Los monopolistas requieren realizar, o sea, obtienen sus ganancias explotando al pueblo argentino, pero esas ganancias necesitan realizarlas. No son ganancias verdaderas hasta que no han sido realizadas. ¿Y cómo se realizan? Cuando obtienen los dólares para, en lo principal, fugarlos al exterior. Esto hace que nuestra economía, desde hace mucho tiempo, ya prácticamente desde el principio de la industrialización y agravado desde la dictadura para acá, nuestra economía ha funcionado en ciclos derivados de la disponibilidad de divisas para atender el pago de este tributo al imperialismo y a la oligarquía, a la rosca oligárquica imperialista. Cuando los dólares están disponibles para satisfacer este tributo, la economía funciona establemente, diríamos así. La gente es explotada, es superexplotada, pero las variables macroeconómicas son estables, porque está satisfaciéndose el interés principal de las clases dominantes, que es realizar sus superganancias y sus rentas en moneda dura. Cuando la economía no está en condiciones de proveer esa moneda dura, la economía entra en crisis y se desestabiliza. En el último periodo, desde 2011 para acá, desde el gobierno de Cristina Kirchner para acá, la economía argentina entró en una situación de crisis prolongada, porque a partir de determinado momento la creación de divisa fue insuficiente para abastecer estas demandas de los monopolios, incrementada por la posición creciente que tiene la economía argentina y de los propios latifundistas, digamos. Desde 2011 para acá, la economía argentina ha estado estancada. Un año subía, el otro año bajaba, subía, bajaba. Y así estamos, con distintos gobiernos. En el caso de la economía de Cristina Kirchner en aquel periodo, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Cómo resolvían el problema? Con cepo, como ahora, controlando las tarifas, como ahora,
y administrando el precio del dólar como ahora, y devaluando como hicieron en el 2014 con Kicillof. No dieron solución al problema, porque no tocaron la estructura. En nuestra situación nos encontramos ahora con un gobierno en donde las clases dominantes han encontrado un elemento como Milei, muy peligroso, con ideas de teoría económica de lo más reaccionario de la corriente neoclásica, que son los austríacos, pero que se ha planteado, que han encontrado a una persona que está dispuesta a llevar adelante un intento de solución definitiva al problema económico que tienen estas clases dominantes, que es que no pueden explotar al pueblo argentino, pero no pueden realizar su ganancia como quieren. Lo explotan porque controlan los medios de producción y las tierras, pero cuando llega el momento no pueden transformar esa plusvalía en divisas, en dólares, en moneda verdadera, porque la economía argentina no provee, no está en condiciones periódicamente para proveer estas divisas. Entonces, este gobierno se propone de la misma manera que lo hizo la dictadura, que lo hizo el menemismo y que lo hizo Macri, sin que lo lograsen a fondo, se proponen ahora ir a fondo, ¿cierto?, en la solución de este problema. Lo cual implica ir a fondo en la simplificación de la economía nacional. Un obstáculo para el interés de los monopolios imperialistas y de la oligarquía es el proceso de industrialización que siguió la Argentina. Proceso de industrialización orientado al mercado interno, demandante de importaciones, de máquinas y medios de producción, y por lo tanto, proceso de industrialización que le disputa las divisas de las exportaciones. Un ejemplo, se exporta la soja, 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares, 10.000, ponele, son demandados por la industria, que para su funcionamiento requieren maquinaria, medios de producción, y por lo tanto quedan para el pago del tributo simplemente 10.000. Periódicamente esto se achica, este margen, y por lo tanto no hay suficiente divisa para satisfacer el interés imperialista. Esta situación hace que, digamos, la dependencia por esta vía nos genera un problema de atraso permanente, porque no solo el pueblo se ha explotado, sino que la economía argentina no puede crecer. ¿Por qué razón? Porque si uno exporta una cantidad de exportaciones, la lógica sería recibir a cambio una misma cantidad de importaciones para el desarrollo económico nacional. Sin embargo, hay una parte, a lo mejor la mitad, de la exportación argentina que queda en el exterior sin contrapartida, porque esa mitad de las exportaciones es portadora de las superganancias imperialistas. ¿Se entiende esto? Si fuéramos un país independiente, en el comercio exterior exportaríamos y con las divisas de las exportaciones podríamos comprar elementos para la producción y desarrollar la producción nacional que nos haría falta. En la situación de dependencia, una parte creciente de las exportaciones queda fuera sin contrapartida. Toman una forma material y a cambio de eso que se va, no entra nada a la Argentina, porque en definitiva las divisas que se obtienen de las exportaciones se van, fluyen o se fugan al exterior. Esta dificultad, que en el ciclo reciente, digo desde 2011 para acá, es decir, los gobiernos emiten dinero y siguiendo la vieja doctrina monetarista de que la inflación se controla restringiendo la cantidad de dinero,
Ellos emitían dinero, hacían los gastos que tenían planificados y después ese dinero que cobraban las empresas, los monopolios, etcétera, eran tomados por el Banco Central pagando una tasa de interés. En lugar de ser tomados, por ejemplo, por el sistema bancario, como en muchas ocasiones y en otros periodos, como encajes no remunerados, obligando a los bancos a encajarlos en el Banco Central sin pagar. Lo que se estableció como política fue tomarlos como encajes remunerados para evitar que fueran demandantes de dólares estos fondos, este capital monetario. Entonces, este capital monetario cuando sube Milei está en el Banco Central. ¿Y qué hace Milei? No lo elimina orientando ese capital monetario a la producción, cosa que era posible si hubiera sido otro tipo de política, sino que lo saca del Banco Central y lo toma como deuda del Tesoro pagando una tasa de interés más alta. Lo hacen diciendo que quieren limpiar el balance del Banco Central. Entonces, efectivamente sacan del Banco Central ese capital monetario que estaba invertido en Lebacs y pasa a deuda del Tesoro Nacional a una tasa más alta. Con lo cual se satisface el interés de los capitalistas monetarios. Todos sabemos que la plusvalía que es extraída en la producción al pueblo trabajador es apropiada bajo dos formas, digamos. En primer lugar hay una ganancia, pero la ganancia se divide en ganancia e interés. Una empresa, por ejemplo, funciona, un capitalista que tiene una empresa industrial funciona, toma préstamos y una parte de la plusvalía que le arranca a sus trabajadores se lo tiene que pagar al prestamista como interés. Entonces el interés es una deducción de la ganancia. Entonces, ¿qué ha pesado en la Argentina todos estos años? Ha pesado un capital monetario, lo llamamos especulativo, porque está invertido en la producción de ganancias, de intereses, de ganancia, sin producir. En definitiva viene de la producción, pero la producción sigue siendo cada vez menor y tiene que abastecer no solo las ganancias industriales, comerciales, etcétera, sino además el interés de los capitalistas monetarios que está enquistado en nuestro país porque se ha ido formando esta masa financiera que requiere comer para crecer. Como todo capital, es valor que se valoriza. Y entonces lo que hace Milei es precisamente satisfacer esta cuestión. Entonces deja como carga económica esta cuestión de abastecer el pago de estos intereses al capital monetario que está obstruyendo el proceso de la producción. Entonces, el plan B, cuando cambian de plan, que el primero era este que les decía, la devaluación, de los 10.000 millones de dólares que iban a venir, entonces iban a abrir el cepo y capaz que iban a la liquidación del Banco Central, como decía Milei, toda esa historia, cambian de plan y van a una cuestión más gradual, a atraer dólares, atraerlos a los dólares, principalmente que existan en el país, porque son de estos oligarcas y monopolistas, que son los que los tienen, para que los vendan y lo coloquen en pesos en el sistema financiero, asegurándoles una tasa superior al ritmo de la devaluación. De esa manera, acercan dólares al gobierno para su funcionamiento. Los dólares que no tienen en medida suficiente lo acercan por esta vía. Ahora, cuando hacen esto, generan un proceso que es opuesto al inicial, porque el inicial fue una brutal devaluación y el peso era un excremento. Cuando no pueden resolver el problema, el peso deja de ser un excremento, porque empieza a valorizarse ahora, porque ahora hay demanda de pesos. Hay empresarios, monopolistas, oligarcas que venden dólares que tienen para colocarse en pesos porque es rentable.
mientras el gobierno les asegura un horizonte. De esa manera generan, se generó un segundo momento en la historia de este gobierno. Entonces, junto con esto, lo que iba a ser un plan de shock se transformó en un plan para mí gradual. No sé, por ejemplo, durante la convertibilidad, en el año 91-92, el plan Menem-Cavallo, la inflación la mataron en 3 o 4 meses. Tenían más dólares que ahora. Este plan ahora estamos, después de 13, 14 meses, estamos con inflación, está vivita y coleando. Está bajando, pero está vivita y coleando. Es decir, que estamos en un proceso que tiene otras características. Junto con estos factores, ellos han apuntado, digamos, en las condiciones recesivas que han ido creando con la devaluación inicial, han provocado caída de los salarios, de las jubilaciones, de las prestaciones sociales, de la obra pública, generaron una tasa de interés prohibitiva. La industria nacional, la pequeña y mediana burguesía orientada al mercado interno, no se puede financiar en la economía argentina. Tiene tasas del 100 al 110% efectiva anual. La tasa de las tarjetas, por ejemplo, o sea, los bancos ¿cómo están? Están prestándole principalmente al Estado, en títulos del Estado, y hay una parte que destinan al resto. En el resto, lo principal que son financiamiento de tarjetas, tasas prohibitivas, préstamos personales a tasas prohibitivas, y el préstamo que va a las empresas nacionales es un préstamo al 100 y 110% anual de tasa efectiva. Por lo tanto, las empresas nacionales están tomadas entre una caída del mercado interno por la recesión, por la caída de los salarios, la disminución de la producción y tasas de interés que las asfixian. Entonces se abre un panorama de crisis, cierre, despidos, suspensiones, vacaciones adelantadas, etc. Desde ya las regulaciones iniciales, con las desregulaciones iniciales bajaron el salario real de golpe, porque de golpe las tarifas pasaron a tener un peso dentro del ingreso mayor que lo que tenían antes, por ejemplo. Y ahora con la apertura creciente de la economía, que tienden a matar la industria manufacturera. Ahora, en mi opinión, este programa económico para mí se ha agotado. ¿Sí? Es un programa que no está resolviendo lo principal de los objetivos que se fijaron. Por ejemplo, ellos dicen equilibrio fiscal, que es uno de los factores que se dice por los cuales la Argentina está en buena posición, porque hay equilibrio fiscal. El gobierno no tiene déficit. Bueno, tienen una nueva situación en lo fiscal, por un lado porque han bajado el gasto, como todos sabemos, tremendamente en los salarios públicos, en la jubilación, en las prestaciones sociales, en la inversión en educación, en ciencia y técnica, etc. El gasto en el año 24 cayó un 26,9% el gasto público. Y los recursos del Estado cayeron un 5,2%. Sobre esa base sobre la base de descargar sobre el pueblo, han ido a una situación de relativo equilibrio fiscal. No solo por la vía de reducción del gasto, sino también aumentando impuestos, ¿no? Porque se aumentaron impuestos a las ganancias, por ejemplo. Dentro de ese incremento, esa reducción de los ingresos del 5,2, hay una parte que es aumento del impuesto a las ganancias, que se dio de contrapeso. Sin embargo, si uno afina el análisis, el gobierno ha estado emitiendo deuda en bonos capitalizables, que son
LECAPs y las LEFIs. Son bonos que emiten deuda cuyos intereses no se toman como gasto en el momento de la emisión, sino que se pagan al final al vencimiento. Consiste, por ejemplo, yo emito un bono de 100 pesos, vos me lo comprás por 80 y al vencimiento te pago 100. Esa diferencia no está contabilizada como gasto fiscal hoy, como intereses. Por lo tanto, este equilibrio fiscal es mentiroso, porque hay un déficit provocado por los intereses que no se contabilizan como tales, sino al cabo del ciclo del título. Es un gasto público que está incrementando la deuda y no está contabilizado como gasto público. Si se contabilizara, el año 2024 tendría una deuda, tendría un déficit real de 12 billones de pesos, o sea, más o menos unos 10.000 millones de dólares, porque el monto de los intereses que se capitalizados, que están decreciendo dentro de la deuda, llegó a diciembre a 12,3 billones de pesos. Y es creciente, porque se siguen emitiendo títulos bajo estas condiciones. Entonces tenemos un equilibrio fiscal que satisface al Fondo Monetario, satisface a los economistas ortodoxos, etcétera, que no es, en realidad, escarbando un poco, no es tal. Emisión monetaria. Ellos dicen, no emitimos más, para evitar este problema del motor inflacionario que se había generado durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Que era el mecanismo, como no podían tomar deuda externa, el mecanismo principal para pagar los gastos públicos era emitir. Y esa emisión fue la que en definitiva terminó en el Banco Central como el CAPS, etc. Entonces ellos dicen emisión monetaria cero. Pero vuelvo a esto que dije antes, estos intereses en la renovación de las deudas, los intereses estos que se van a pagar al final, y en las renovaciones semanales de deuda que existen. Semanalmente hay vencimientos de bonos de distinto tipo, la mayoría de los cuales se ajustan por dólar, son bonos duales, se ajustan o por dólar o por inflación, el más alto. Estos bonos todas las semanas se ajustan. ¿Cómo se pagan los intereses? Y con depósito en las cuentas bancarias. O se renuevan, se capitalizan, lo cual es anatocismo, intereses sobre intereses. O bien se le paga al acreedor, depositándole los intereses en la cuenta bancaria. ¿Y eso qué es? ¿Eso no es emisión monetaria? Sí, no está la emisión de billetes por el déficit fiscal, pero hay emisión monetaria por el pago de los intereses de la deuda, que son los que se acreditan en la cuenta bancaria. Superávit comercial. Este es un gran logro del gobierno de Milei, un logro de la recesión. 18.900 millones de dólares de superávit comercial. ¿Basado en qué? En la recesión. ¿Por qué? Porque hubo exportaciones mayores que en el 23, que fueron inferiores por el tema de la sequía. Entonces en el 2024 hubo exportaciones más importantes, hubo exportaciones de energía a partir de Vaca Muerta, aparecieron exportaciones por unos 5.000 millones de dólares, y en definitiva un superávit comercial entre exportaciones menos las importaciones de 18.900 millones de dólares. No sé si el primero o el segundo de este siglo. Ahora, ¿qué hicieron con esas divisas? Desaparecieron. El gobierno tuvo 18.900 millones de dólares de superávit comercial y tuvo un blanqueo de otro tanto. Con lo cual tuvieron a su disposición 39.000 millones de dólares este año, que no lo van a tener en otros años. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de estos dólares están en la reserva del Banco Central? Ninguno.
porque las reservas del Banco Central son reservas prestadas. Si uno analiza la composición de la reserva del Banco Central, se va a encontrar con que están los swap con China, que es un convenio de intercambio de moneda china por peso argentino, o sea que es un crédito, llegado el caso, y están los depósitos de las personas y las empresas en los bancos en dólares, que tienen que estar obligados a encajarlos en el Banco Central. Entonces las reservas son prestadas, las reservas que tenemos son prestadas. No solo son prestadas, sino que son negativas. Ya eran negativas cuando terminó el gobierno de Fernández, y ahora siguen siendo negativas. Que sigan siendo negativas quiere decir que se han gastado plata de los encajes. Han tomado dólares. Como no fue suficiente el superávit comercial, ni los dólares del blanqueo, han tomado dólares de los depositantes para pagar distintas cuestiones. En definitiva, el superávit comercial, que era un objetivo fundamental buscado por esta política, no les alcanza, siendo uno de los más altos del ciclo. Junto con la parte comercial, en las relaciones externas, ahí está la cuenta corriente. A la balanza comercial se suman los pagos de servicios por turismo, por transporte y las transferencias de rentas al exterior. Bueno, esta balanza, la parte en cuenta corriente de la balanza de pago de la Argentina, es negativa hace 7 meses, o sea, sale mucho más de lo que entra. Con lo cual, el pago enmascarado como servicio de tributo al imperialismo, porque las empresas imperialistas, por ejemplo, enmascaran ganancias diciendo que tenés que pagar una patente, tenés que pagar un royalty, tenés que pagar un servicio, un trabajo hecho en el exterior, todo dibujado. Bueno, todo eso se registra en la cuenta corriente no como remisión de ganancias, sino como servicios prestados. Hace 7 meses eso es negativo, se está comiendo buena parte del saldo del balance, de la balanza comercial. Y más en el último periodo, con la política esta de la bicicleta, que abarata el dólar, se generan los gastos de turismo que estamos viendo en este verano. El abaratamiento del dólar lo vienen haciendo de distintas vías. Es una política, como les decía. ¿Cómo han logrado abaratar el dólar e impedir que suba? Primero, una parte el 20% de las exportaciones permiten que los exportadores, que son los grupos agroexportadores imperialistas que tenemos acá en el país, y algunos debo decir intermediarios, y algunos otros exportadores mineros y etcétera, los exportadores pueden, el 20% de las divisas, en lugar de entregárselas al Banco Central, pueden venderlas libremente en el mercado financiero. Entonces el Banco Central deja de percibir ese 20% para que los exportadores obtengan un precio del dólar mayor y operen en el mercado financiero. Con lo cual es lo que llaman dólar blend. Entonces hay una parte para contener los dólares paralelos, el dólar blue y los demás dólares, hay una parte de las exportaciones que se liquidan directamente ahí, para impedir, para tratar de que los dólares paralelos suban. Otro mecanismo es directamente la intervención del Banco Central, ¿no? Ellos han creado una regla monetaria, dicen ellos, con esta política de emisión cero, han establecido una regla monetaria que la llaman base monetaria ampliada, que es de 47 millones de pesos más o menos. Y por tanto dicen que no van a superar esa emisión monetaria, que van a emitir hasta ese punto. Entonces, cuando compran dólares a los exportadores, emiten pesos. Los dólares se van como tributo al imperialismo, en principio, el principal, o en estas otras cosas que estoy diciendo. Y en la economía siguen dando vuelta los pesos, ¿no? Entonces, para evitar restringir esto parcialmente, los tipos han definido que cuando compran dólares de las exportaciones se obligan
a venderlos en el mercado paralelo. Con lo cual, no acumulan nunca reservas. Bajan la cotización de los mercados paralelos, pero no acumulan reservas, que es uno de los objetivos principales que tiene el Fondo Monetario Internacional y los representantes de los grupos imperialistas, que tengan reservas para poder pagar el tributo al imperialismo sin obstáculos, cosas que no están resolviendo. Baja de la inflación. El problema de la baja de la inflación. Efectivamente, es un descenso de la inflación, pero ¿cuáles son los problemas acá? Primero, sigue siendo la emisión monetaria, la circulación de pesos en la República Argentina, sigue siendo una circulación sin respaldo. No hay un dólar, no hay un mango que respalde la circulación monetaria. Son pesos emitidos por el Banco Central sin respaldo. Por lo tanto, eso crea básicamente la necesidad de una moneda dura y genera para quienes perciben pesos ante la amenaza de la devaluación permanentemente una presión hacia el alza de los precios, porque los pesos tienden a devaluarse frente al dólar. Por lo tanto, hay una fuente inflacionaria en el hecho de que nuestros pesos son pesos sin respaldo, no tenemos reserva en el Banco Central. Teóricamente la reserva tenía que ser oro si fuéramos un país independiente y no tanto dependiendo de nadie. Tenemos minería de oro, podríamos tener reservas en oro que respaldasen nuestra circulación monetaria. En lugar de eso no tenemos la minería de oro, es extranjera, se llevan las montañas al exterior y el poco oro que en el Banco Central lo mandaron al exterior no sabemos a dónde como respaldo de algún préstamo, ¿no? Pero el tema es que en materia inflacionaria tenemos dinero sin respaldo. ¿Por qué está generada esta caída de la inflación? Y básicamente porque hay varios factores. Primero, recesión. La demanda en los supermercados disminuyó en forma muy importante, ¿no? Hay un estudio que dice que según la estadística oficial, los salarios crecieron 100, están en 100, pero las ventas de los supermercados están en 85. ¿Cómo puede ser esto? Sí. La remuneración, ellos dicen, la remuneración de los trabajadores se ha recuperado, pero voy a analizar la venta de los supermercados y cae un 15%. Entonces, ¿dónde está el problema? Están mintiendo con las estadísticas, evidentemente. Hay algo en las estadísticas que no está funcionando. Entonces, ¿la inflación con qué se baja? Con recesión, con la caída de las remuneraciones y con el dólar barato y con la liberación de las importaciones. Si yo libero las importaciones, destruyo la industria nacional porque puedo importar con el dólar barato a precios más bajos. Por lo tanto, van a bajar los precios internos, teóricamente, por lo menos durante un periodo. Y de paso matamos la industria nacional que compite con la importación. Entre la desregulación, la apertura económica y la recesión, ahí tenéis las claves de por qué la inflación va disminuyendo, lo cual no quiere decir que vaya a ser eliminada, porque las bases de la inflación siguen estando presentes. La base de la inflación en la Argentina, ¿cuál es? En definitiva, en última instancia, es la dependencia del imperialismo, la insuficiencia de divisas, y tenemos en este momento esta ficción del dólar barato que nos crea una sensación de cierta bonanza para algunos sectores, que permite el turismo, que por ahí permite otras cosas, pero esto es artificial. Otra cosa que aparece en las estadísticas es un rebote de la actividad económica en el segundo semestre. Cuando se suman todos los sectores, pareciera que hay un rebote. Hubo la recesión en el primer semestre y un cierto rebote en el segundo. Pero este rebote, si uno analiza las ramas de la producción, va a encontrar con que sí, creció la producción de petróleo, la producción
minera, la producción agropecuaria en relación al año 23 que fue con sequía. Este año 24 fue un rebote muy importante de la actividad agropecuaria. Pero después hay otro conjunto de ramas, las principales, las que ocupan, tienen mayor empleo, la industria manufacturera, el comercio, la construcción, en donde la actividad económica cae. Entonces se despareja cuando uno de hecho, la recesión se sigue manifestando en las ramas que tienen que ver con la actividad económica del pueblo, y hay crecimiento en algunas ramas de exportación, agropecuaria, combustible, minería. Y también hay que decir una cosa rara, que es impuestos, dice, porque hay una cosa, cuando hacen las estadísticas, se llama EMAE, estimación mensual de la actividad económica. Hace una estimación de la actividad económica en términos monetarios. Y en términos monetarios significa que computan los precios. Pero dentro de los precios están los impuestos y los subsidios. Es decir, si yo aumento los impuestos, por ejemplo, en una empresa, y después algo que vale 100, aumento los impuestos y va a pasar a valer 120, en la estimación de la actividad económica va a aparecer con un crecimiento del 20%, porque hubo un aumento de los impuestos. Y hubo aumento de los impuestos acá durante el gobierno de Milei, el impuesto a los combustibles, en la retención de las exportaciones, el impuesto a las ganancias, hubo impuestos que se reflejan en los precios. Entonces ese aumento de los impuestos toma la apariencia de aumento en la actividad económica, pero no hay aumento verdadero de la riqueza y de la producción. Lo mismo con los subsidios. Si yo, por ejemplo, hay una actividad económica que yo la estoy subsidiando, como se subsidiaba y todavía algún subsidio hay en energía, no sé qué más, energía, gas, electricidad, ¿no? Y había los subsidios que existían. Cuando los sacan, lo van sacando, las empresas aumentan los precios, ¿no? Porque sacan el subsidio. O sea, la EPE tenía un subsidio, la productora de energía, no sé, la Pampa Energía tenía un subsidio, y por tanto vendía la energía a determinado precio. Cuando le sacan el subsidio, aumenta el precio de venta. Por lo tanto, la actividad económica crece aparentemente, porque le sacaron el subsidio. Porque ¿cómo se mide la actividad económica? Por los precios. No sé si se entiende esto, pero es relativamente así, complicado, pero es así. O sea, hay una parte de lo que muestran como incremento de la actividad económica que es un dibujo de impuestos y subsidios que se han retirado. Por lo tanto, no hay crecimiento de la producción verdadera, de la producción real. Tampoco han logrado inversión directa extranjera, no han entrado prácticamente, entraron para la especulación, para el carrizal y para la bicicleta, pero inversión directa extranjera entraron 89 millones de dólares. En realidad hubo una inversión de 784 millones y una salida, una repatriación de capitales del sector energético de 695. En definitiva, en la Argentina 2024, de un gobierno del imperialismo, la oligarquía como es entraron 89 millones de inversiones directas. Nada, prácticamente. Y bueno, esta cuestión se refleja, el mecanismo que han impuesto se refleja en el crecimiento de la deuda. Las estadísticas de deuda son palimpsestos, son difíciles de entender porque no te lo publican, está todo dibujado, está mucho dibujado acá. Pero lo que hay es que la deuda total, interna y externa, cuando se fue Cristina Kirchner en el 2015 estaban 240.000 millones de dólares, medida en dólares, ¿no? Cuando se fue Macri, 323.000 millones de dólares, o sea, casi 90.000 millones más. Cuando se fue Alberto Fernández, 370.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares más. Y ahora, al 31 de diciembre de 2024, 466.000 millones de dólares, sin contar
otras deudas que están por ahí escondidas, como el cupón PBI y demás. Es decir, que creció 96.000 millones de dólares en lo que va de este ejercicio. Esta deuda, más de la mitad está en pesos, hay una parte en dólares y otra está en pesos, pero esta deuda en pesos es una tremenda bomba de tiempo, porque es una deuda que está, como decía antes, indexada con esos bonos duales que se ajustan por dólar o por inflación, una tasa, por lo general la Badlar, una tasa de 8, 10, 9%, y ajustables según evolucione la inflación, evolucione el dólar, el mayor de ellos. Entonces, esta es la parte que ha estado creciendo. La deuda en pesos ha estado creciendo. Es como ha manipulado Menem Caputo el tema del superávit fiscal y cómo se han estado manejando, las finanzas, barriendo debajo de la alfombra de la deuda una serie de cuestiones. Básicamente está el tema que les decía, como los intereses de los bonos capitalizables que no se cuentan como déficit están metidos ahí, y buena parte de las renovaciones semanales de deuda, todas las semanas hay vencimiento de bonos, hay que afrontarlos. Buena parte de esto se renueva, lo principal se renueva, una parte de los intereses se pagan, y esos intereses que se pagan se anotan en las cuentas bancarias, ¿no? Se le acreditan la cuenta bancaria al acreedor, surgen de los dólares, en definitiva de los encajes de los depositantes en el Banco Central, por eso son reservas negativas, y digamos, tiene una base explosiva de crecimiento la deuda. La deuda en dólares, la deuda externa, sabemos lo que le debemos al Fondo Monetario, a los bonistas, se sabe los dólares que les debemos, las tasas de interés están fijadas. Acá tenemos la deuda en pesos que está en una situación totalmente inestable, es decir, una situación de una base explosiva, porque es ajustable en algo que todavía no sabemos cómo va a desembocar. Es decir, que es una deuda verdaderamente explosiva, impagable. Entonces, al conjunto de problemas que tiene este gobierno para cumplir su objetivo principal, por eso digo que como que ha agotado su plan económico, porque si su objetivo principal era, provocando una recesión profunda, despejar la economía argentina para contar con las divisas necesarias para satisfacer el tributo al imperialismo, la renta a la oligarquía, etcétera, etcétera, nos encontramos con que esto no está disponible. Llegan después de 13, 14 meses y no hay un dólar en el Banco Central, las reservas siguen negativas, sigue el cepo. ¿Por qué sigue el cepo, esto que llaman cepo? Es decir, no se permite comprar libremente dólares. Las empresas, por ejemplo, tienen limitado comprar dólares ese contado con liqui o MEP, pueden comprar hasta $200.000 por día, hay una serie de trabas. Igualmente lo hacen de otra manera, pero en definitiva hay obstáculos para la compra de dólares. No se pueden comprar dólares libremente. Y estos dólares se están utilizando, buena parte de ellos, para mantener la irrealidad de una sobrevaloración del peso argentino en la situación actual. O lo que diríamos un atraso cambiario. Se están utilizando las fuentes de divisas, de las exportaciones, del blanqueo, de los créditos. Por ejemplo, las empresas exportadoras, los únicos que pueden tomar préstamos en dólares en Argentina son los exportadores. Nosotros, si fuésemos millonarios, no podemos tomar préstamos en dólares. Para tomar préstamos en dólares hay que ser exportador. Y lo puedes tomar como prefinanciación de exportación. Entonces, el que toma un préstamo en dólares está obligado a vender los dólares al Banco Central. Y toma pesos
y después, llegado el momento del vencimiento, le va a pedir al Banco Central que le dé los dólares para pagarlo, ¿no es cierto? Pero, entonces el Banco Central está recibiendo dólares vía el endeudamiento de los exportadores, que están obligados a liquidar, ellos toman dólares del sistema financiero y están obligados a liquidarlo del Banco Central. Desde ya estos exportadores venden los dólares del Banco Central y también los meten en la bicicleta financiera, ¿no? La bicicleta financiera, o sea, vender los dólares y colocar los pesos en el sistema financiero argentino, en el 2024 permitió rentas del 42% anual en dólares. Y con el esquema actual, en donde la devaluación mensual es del 1%, y la tasa de interés, que se toma la tasa de política monetaria desde el 29, tasa real es 33%. Entonces, entre la diferencia anual, entre la tasa, o sea, los tipos toman los préstamos en dólares, los venden al Banco Central y con los pesos los colocan a tasa. Es lo que les dijo uno de los funcionarios del Ministerio de Economía a los de la mesa de enlace, porque vendan y coloquen y hagan este negocito, ¿no? Entonces, de esa manera el Banco Central recibe dólares transitoriamente, pero después lo va a tener que poner de vuelta cuando los exportadores le pidan devolverme los dólares porque tengo que pagar el préstamo, ¿no? Que demuestran una gran fragilidad en relación a este objetivo. En otros aspectos han avanzado, me parece a mí. Por ejemplo, no solo se trató en el objetivo de las clases del sector más reaccionario, de las clases dominantes que apoyan mi ley, no se trata solo de simplificar la economía argentina para permitir la remisión de ganancias y esto que estamos hablando, sino también se trata de simplificar el Estado argentino. Porque el gasto del Estado argentino ha crecido en tal magnitud y en tal dirección que se opone a los intereses de estos grupos. La vía electoral que se abrió después de la dictadura en la Argentina permitió gobiernos constitucionales que, bajo la presión de las masas y bajo distintas condiciones políticas, fueron otorgando concesiones, ¿no?, de distinto tipo y avances en algún grado para satisfacer necesidades populares, tanto en materia de asistencia social como las prestaciones, qué sé yo, el financiamiento de la universidad pública, la ciencia y la técnica, esto. Entonces, ¿qué está pasando? Todo este financiamiento, si es en inflación, ¿de dónde tiene que salir? Tiene que salir de las ganancias, ¿no? Es una obstrucción a los intereses de estos sectores, ese gasto. Entonces hay un objetivo de reducir el Estado, no de eliminarlo, como dice la propaganda, sino de reducirlo a su esencia. La esencia del Estado, ¿cuál es? Instrumento de dominación de clase. La esencia del Estado es ejército, justicia, burocracia al servicio de una determinada dominación de clase. En nuestro país, un Estado oligárquico creado con ese fin. Ciertos gobiernos con influencia de los sectores populares han ido expandiendo la actividad estatal con concesiones populares que ahora estos están dispuestos a eliminarla. Y esto es lo que está pasando. No solo simplificar la economía argentina, sino simplificar el Estado argentino y llevarlo a su esencia. Herramienta para la dominación de clase y desde ya utilizarlo, sin dejar de utilizarlo para lo que siempre ha servido, para estos sectores, para la corrupción. Esa costumbre no se pierde, ¿no? Utilizarlo para los negocios particulares, y para los distintos mecanismos que manejar la herramienta del presupuesto estatal. Por ejemplo, el presupuesto estatal del año 2023
argentino era de 100.000 millones de dólares. El que maneja 100.000 millones de dólares tiene un cierto poder, ¿no? Ahora han ido reduciendo esta cantidad, pero de lo que se trata es, bueno, de aplicar eso a la función esencial y en todo caso, como siempre ocurre, utilizar un beneficio económico de los sectores que lo detengan. A eso habría que agregar, bueno, yo digo entonces, en materia estatal han avanzado. Lo que no consiguieron todavía, lo que para mí es esencial, que es la simplificación de la economía argentina en el sentido que la oligarquía, el imperialismo quiere, en materia del Estado han hecho avances. En desocupación y salarios, ellos al capital extranjero le prometían salarios en dólares más bajos de América Latina. No estamos en esa situación. O sea, con el primer empuje, con la política del shock, iban a eso. Cuando tienen que virar y pasar una política de dólar barato, se les complica un poco. Porque estando el dólar barato, los salarios argentinos, que son miserables en dólares, por ahí están un poco más altos de lo que convendría a los intereses de los monopolios. Entonces ahí están a medias, o sea, han conseguido aumentar la desocupación, bajar los salarios. Ahora ellos dicen, por ejemplo, que los salarios registrados prácticamente se equilibraron a fin de año, ¿no? de los empleados registrados. Y efectivamente, bueno, de acuerdo a las estadísticas, ya mencioné la dificultad, lo mentiroso de las estadísticas, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que lo que se perdió, se perdió. Si yo, por ejemplo, a mí me pagan 100 pesos en enero, la inflación es del 100% y llega al 200% en diciembre. En diciembre me pagan 200, pero en el medio perdí enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Entonces siempre los reajustes de salario van detrás del aumento de los precios. Entonces, lo que perdiste, lo perdiste. Puede ser que pasado un periodo, si los salarios del personal registrado que tiene aportes en la ANSES llega a cierto nivel de recuperación, pero sin recuperar lo que perdió y aún así tampoco por debajo del proceso inflacionario, ¿no? El número que dan ellos es que está por debajo en un 5 y pico %. Si tomamos en cuenta esta medición de cómo evoluciona el salario y cómo evolucionan las ventas de los supermercados, en realidad la pérdida es mucho mayor. En otro aspecto donde han avanzado es en profundizar la entrega de la soberanía nacional, con la complicidad del sistema político que está en el Congreso, que le han votado el decreto 7023, la ley bases, le permitieron bochar la ley de financiamiento universitario, la ley que actualizaba un poco las jubilaciones, y después han tomado una serie de medidas que implican una entrega de la soberanía tremenda, como la instalación de la base norteamericana ahí en Ushuaia, la compra, no hay plata para un montón de cosas y compraron no sé cuántos aviones caza en Dinamarca usados para cumplir ciertas exigencias de los norteamericanos. El río Paraná, ¿no? Personal militar estadounidense tiene actividad franca en el río Paraná y ahora intentan hacer la concesión de 30 años para el dragado a empresas extranjeras con las correspondientes coimas que corresponde pagar para obtener esa concesión. En eso han avanzado.
Y en otro objetivo que tenían, que era volver al mercado mundial para financiamiento externo, ahí tampoco, ahí fracasaron también. No han logrado volver al mercado mundial porque sigue habiendo desconfianza. Miran las reservas y dicen, no, esto no hay plafón acá. Después está el problema político, ¿no? Cómo se ubica, porque buena parte de los ajustes ahora, estamos en el año electoral y hay que ver cómo buena parte de este sostén en que se empecinan para no devaluar y todo lo demás, tiene que ver con el año electoral, por no provocar una reacción política en contra. Bueno, desde el punto de vista internacional está claro que en el marco, del ascenso de gobiernos de ultraderecha en buena parte del mundo y los cambios que se están produciendo que apuntan a una destrucción o caída de la globalización, de la llamada globalización, y aumentan rasgos de proteccionismo, particularmente de Occidente, encabezado por Trump. En este marco, en donde es probable que estas medidas que se adopten y el camino que se está encarando hacia el proteccionismo y la guerra dificulten los movimientos comerciales, es probable que esto afecte negativamente a las exportaciones argentinas. Lo mismo desde el punto de vista monetario. La actitud del gobierno de Trump es probable que tienda a valorizar el dólar, por lo menos a aumentar su relación de intercambio con otras monedas otras monedas tan vacías como el dólar, porque ninguna tiene un respaldo verdadero, legal por lo menos, en el mundo actual. Pero en la evolución de las cotizaciones es probable que estas medidas de Trump tiendan a valorizar el dólar en relación a otras monedas, y lo cual nos va a dificultar. Ya nos está dificultando con el hecho de que varios de nuestros países vecinos están devaluando, anticipándose a esta o acompañando este proceso que está ocurriendo, mientras nosotros mantenemos la sobrevaluación del peso en forma artificial. Con lo cual, esto me parece a mí va a complicar este año. Bueno, en definitiva, en lo principal, el plan, me parece a mí, está agotado. No encuentra formas de producir una situación verdadera de las divisas necesarias para satisfacer las necesidades del imperialismo y la oligarquía. Esto no está resuelto y no se ve cómo lo van a resolver. Lo de Vaca Muerta es todo cosa futuro. Hay que invertir mucho, hay que ver todavía qué va a pasar y no está muy claro quién va a hacer la inversión y cómo eso va a ocurrir. Tampoco es seguro, por más que esas inversiones se hagan, que los dólares queden en la Argentina. Lo mismo pasa con el plan Righi, plan entreguista, si los hay, porque se asegura a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, bajan los impuestos, la tasa de ganancia del 35 al 25, libre disponibilidad de los dólares de las exportaciones que realizan a partir del tercero o cuarto año, con lo cual no va a quedar un dólar en la Argentina, sino, no sé para qué nos va a servir. Aparte son proyectos de poca ocupación, poco empleo. Por lo tanto, no veo tampoco por el lado del Righi que le vaya a resolver la cuestión. Bueno, hasta ahí.
todos los financiamientos ligados está agotado en el sentido de extraer o dar el tributo a los imperialismos más rápido y digamos, de lo que está pudiendo, y que además parece que se le va empantanando ese plan. Nosotros acá en un momento analizamos una contradicción objetiva con los terratenientes y las agroexportadoras que le pedían la devaluación del peso y, bueno, desde ya la baja de las retenciones, cosa que algo hubo. ¿Cómo analizás esa disputa, si es que la hay, desde el punto de vista entre los intereses que defiende Milei, que algunos lo relacionan más con todo lo de la timba financiera e incluso con las mineras, casi perjudicando de alguna manera a los agros, vamos a decirlo así? ¿Existe eso o en realidad no? No, sí, son dificultades que se van presentando en los distintos sectores. Desde ya estos planes por ahí benefician a algunos en detrimento de otros. En lo principal van todos de acuerdo en la misma dirección, ¿no? Simplificar el Estado, simplificar la economía, eliminar la base material de los políticos populares, ¿no? Porque la política que defiende al pueblo, ¿de dónde surge? De la fábrica, de la producción agraria, de los trabajadores, en definitiva. Si yo impulso una política de eliminación de estructuras productivas, de industrias, de obra pública, estoy desarmando la base social de donde se note la política popular, ¿no? Entonces, ahora, en relación a la cuestión agraria, sí, el tema es que los tipos durante el año 2024 aumentaron las retenciones. Milei aumentó las retenciones porque necesitaban en ese proyecto de conseguir un equilibrio fiscal. En ese momento podían sacar ingresos de ya hay una contradicción. ¿En qué medida se desenvuelve? No lo sé, hay una contradicción. Desde ya, desde nuestro punto de vista, toda devaluación es contraria a los intereses del pueblo, ¿no? No pasa por la devaluación, que es lo que empujan los sectores exportadores y el Fondo Monetario Internacional, que necesita, a partir de una devaluación, aumentar la masa de plusvalía susceptible de ser transformada en dólares para llevarse las ganancias al exterior, en definitiva. Entonces, la devaluación es contraria a los intereses populares. Nosotros no somos partidarios de ninguna manera de una devaluación. Y de las retenciones, desde ya que sí, segmentada, ¿no? Pero mientras exista esta condición actual, ahora, hay una serie de... No estamos en el poder, entonces el tema, uno puede tener una serie de propuestas, de reivindicaciones, de reformas, apuntando a la revolución, pero todo esto, un camino de reformas profundas, como las que en algún momento se practicaron en la Argentina, que podrían mejorar, que podrían ser aplicadas en un proceso, pueden solamente ocurrir en el marco de un camino de acceso a ciertos grados de poder que les permita avanzar en esa dirección, sabiendo que toda reforma es transitoria y irreversible, porque vos conseguís una reforma, pero si el poder sigue, no el poder como cuestión de agentes que tienen poder, sino como
el poder de las relaciones económicas, el poder del capital y del imperialismo que te impone la ley de la ganancia, la ley de la renta agraria, latifundista, y que vos le querés poner impuestos y con qué te responde, te eliminan la producción o te contrabandean la producción, es decir, independientemente de la voluntad de los agentes, hay leyes económicas que son las que cuando gobiernos con cierta influencia popular intentaron avanzar, se encontraron con que tenían que enfrentarse a estas leyes económicas. Porque son leyes económicas que se basan en las estructuras de relaciones de producción que existen en nuestro país, que se imponen más allá de la voluntad de los hombres. El capital busca expandirse, el monopolio busca ganar más, los terratenientes quieren una renta más fuerte, no quieren sindicatos, no quieren... ¿no? Esa es una ley de desarrollo independientemente de los agentes, independientemente de mi ley, independientemente... Entonces, si mi ley se pone en línea con eso, va a seguir en el gobierno, porque siempre que no consiste el repudio de la masa de la población. Y un gobierno que tenga influencia, que por la vía electoral haya alcanzado un grado de acceso al gobierno, intente reformas o medidas populares, va a tener que saber que va a tener que estudiar muy bien cómo imponerlas, va a tener que movilizar al pueblo, porque va a tener que luchar no contra agentes conspirativos, los hay y va a tener que luchar contra ellos, sino contra leyes económicas que se te vienen encima. Vos querés hacer un control de precios y los monopolios te esconden la producción. ¿Y entonces qué hacemos? Habría que ir a requisarlo. Bueno, hay que tomar las medidas y ir a requisarlo. ¿Cómo hacemos eso? Tiene que haber... bueno, no sé. Qué loco que se nos va a venir cuando hagamos la revolución. En este concepto de la simplificación del Estado, sí. Me parece muy bueno pensarlo, no lo había escuchado, digamos. Simplificar la economía, hacerla, volverla, no sé, esa cuestión de las materias primas y eso, en conjunto con la simplificación del Estado. La cuestión es que yo lo que pienso, bueno, ¿cómo va a controlar la población? Digamos? Porque el Estado sirve, por un lado, sí, está toda la parte más represiva de la justicia, el ejército, la policía, pero también la controlás sosteniendo determinadas políticas sociales, porque bueno, todo esto genera una brutal desocupación, la economía se achica, no hay consumo, el mercado interno empieza a achicarse cada vez más. Bueno, en algún momento vos tenés toda una población que decir qué hacer con toda esta gente, ¿no? Entonces, también a mí me parece que hay como que se siguen teniendo algunos mecanismos del Estado se siguen sosteniendo, que tiene que ver con la transferencia de recursos, no todo lo que es la asignación universal, lo que es la tarjeta alimentaria, un montón de plata, que muchas veces hasta supera el salario mínimo de mucha gente que está ocupada, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción también, porque se sigue metiendo plata, y mucha plata, ¿no? A lo mejor no todos los mismos programas que había en un momento, porque eso han desaparecido, pero muchos otros siguen estando, entonces hay mucha guita ahí. Yo no sé si eso se viene de la emisión, de dónde surge toda esa plata, pero me parece que ahí también hay una contradicción. Se incluye una parte del Estado, pero hay otro Estado que se sigue sosteniendo. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Porque va a haber más desocupados. Y bueno, esa gente, lo que está pasando en la General Motors, bueno, un tiempo van a tener la plata del retiro, de la indemnización va a tardar más, pero bueno, esa plata va a durar un tiempo y después, bueno, ¿qué pasa con toda esa población? Es un poco esa pregunta, digamos, simplificación del Estado, pero ¿cómo controlo la población, ¿no? Bueno, esperemos
se suple de la población. Claro, esa es la clave. La pregunta tiene que ver con eso. No, yo quería preguntar lo que tiene que ver con eso. El gobierno ha tomado medidas económicas concretas para tratar de neutralizar a los movimientos desocupados y a la población que está sufriendo el mayor peso de ajuste. Con las organizaciones, con una política de liquidarla, dividirla, quitarle los alimentos, quitarle toda capacidad de respuesta económica, y a su vez ha generado esto de aumentar la asignación universal por hijo protección de la inflación. Lo que te pregunto, y entendiendo que el problema es político y va a ser político fundamentalmente, más que económico, entiendo que cuando todo eso que va generando esta política empiece a aflorar y eso se pueda reunir y eso pueda, bueno, hacer un proceso político, ¿hasta qué punto ellos tienen resto económico para poder sostener esta política objetiva de neutralizar? ¿Se entiende? Sí, te entiendo. No, el resto económico, en mi opinión, cada vez menos. La política de ellos es, en mi opinión, hacia el mercado interno y hacia los gastos superfluos del Estado, la concepción ideológica que tienen, ellos son pura demolición. Si no están demoliendo todavía es porque razones tácticas, pero tiene esa exigencia de liberar fondos para los fines que tiene el núcleo más reaccionario de nuestra clase dominante, ¿viste? Y aflojarán la billetera en relación a la lucha popular y a las condiciones políticas que se generen, pero si eso flaquea o no está, o van a atacar igual, o sea, ellos tienen un designio y una especie de compulsión a demoler lo que existe, que son gastos para ellos superfluos. Por parte, después tienen la justificación ideológica, ¿no? Ellos justifican desde el punto de vista ideológico que la sociedad no existe, ¿no? Como dice la Thatcher, ¿dónde está la sociedad? ¿Quién es la sociedad? Lo que existe son individuos, personas, hombres, mujeres, cada individuo soberano. ¿Cómo dice Milei? La justicia social ¿cómo dice? Una aberración, claro, una aberración. Esos gastos van a ir sobreviviendo en la medida en que políticamente lo necesiten, en la medida de la disposición de las masas, pero la orientación es eliminar todo eso, para mí. Lo han dicho, lo practican. Pura demolición. Hablas de una demolición. Sí. Pero no creo que sea total la demolición. Porque para ello el Estado les sirve. No, claro. No, pura demolición. El Estado les sirve, aunque sea para... No, sí, claro. No. Fundamentalmente les sirve. El Estado es una herramienta fundamental para las clases dominantes. Hay una parte que quieren simplificar del Estado, metiendo el ascenso de ciertos sectores y la aplicación de ciertos avances, ciertas reformas, la tremenda desocupación que se fue abriendo desde la dictadura para acá, el hecho de que la mayor parte de la población no encuentre empleo registrado y todo eso lo que ha traído, eso fue creando toda esta redistribución a partir del Estado, ¿no es cierto? Porque la distribución del ingreso, ¿dónde parte? En la producción, en la fábrica, en el empleo. Y después hay una redistribución a partir del gobierno, si el gobierno está dispuesto a producirla, sacándole a algunas clases sociales y poniéndose la otra.
Muchas veces se la saca la misma clase obrera a los trabajadores para hacer a los mismos trabajadores. A lo mejor son los mismos trabajadores los que están financiando buena parte de lo social a partir de los impuestos, ¿no? Pero el tema es que lo que ellos quieren eliminar es todo ese gasto para ellos, en el que se ha avanzado en exceso de las funciones esenciales que le asegura a ellos como clase dominante el poder. Ahora, te van a pagar un subsidio si te amenaza el poder y te crea ingobernabilidad. Entonces, seguramente van a buscar la forma, pero si no está eso, van a la demolición. Una cosita, Eduardo, no, simplemente en relación a esto que están preguntando. Sí. Yo le escuché en su momento, le hemos escuchado a Milei decir, creo que en la época de campaña o al principio de su gestión, él decía, en relación a esto de las necesidades sociales, de asistencia, de contención y todo eso, él tenía esta fórmula, donde hay una necesidad, hay un negocio. O sea, en el marco de esto que vos planteás de la demolición, Claro. habría una parte que no sería tan demolición, sino aquello, qué cosas se pueden convertir en un negocio, y entendiendo que un negocio obviamente es para alguien, o sea, niega la categoría de beneficio, la cambia y la transforma en un negocio. ¿Cómo sería un poco eso, si se puede? Bueno, no sé. Si el capital, el negocio sería si hay capital dispuesto a explotar allí donde hay una necesidad, no sé, para hacer un negocio. No sé exactamente qué quiere decir. Para que sea negocio tiene que haber, en el capitalismo tiene que haber ganancia. Bueno, pero hay algo que se pueda transformar en un negocio, que le dé renta a alguien, de todo eso de que hoy, o sea, la privatización de servicios, por ejemplo. Puede ser, ¿Eh? podría ser.